Bueno, mi nombre es Andrés Ayala. Andrés Navarro León. José David Estupiñán Ocampo. Sergio Andrés Platacoy. Mi nombre es Neira. Es Diego Andrés Naranjo. Soy Javier Cuadros. Ricardo Andrés Díaz. Fabián Meneses. Compositor, arreglista y pianista. Toco el saxofón alto. Soy percusionista. Soy el guitarrista. Trompetista. Soy saxofonista. Una de las cantantes solistas. Soy percusionista y baterista. Bajista. Compositor, arreglista y director musical del El Ensamble de Lima. Dalima nace de una práctica en conjunto de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, como director Carlos Acosta, dos muchachos muy talentosos, Ricardo Andrés y Andrés Navarro, cogen la dirección de este gran grupo y empiezan a llamar a los demás para realizar una agrupación con una temática totalmente diferente a todo lo que se ha visto acá en Bucaramanga. De pronto buscando algún tipo de sonoridad nueva, involucrando los ritmos de Colombia, los ritmos del mundo y utilizando muchos elementos del jazz. Quiere expresar diferentes tipos de culturas, diferentes tipos de aires. Originalidad, intención, creatividad de cada músico. Pero sobre todo siempre manteniendo esa chispa de juventud y de energía que siempre impregna en sus conciertos y en sus presentaciones. A ver, como pianista es un reto grande porque tengo que dar un mismo discurso que dan mis compañeros y pues ellos generalmente tienen niveles más grandes que yo, entonces me exigen a mí como instrumentista a crecer un poco más. Me da a mí mucha libertad, pero también representa un desafío en aprender ritmos nuevos, aprender a interactuar con mis compañeros de fila, escuchar el grupo y cambiar en el momento lo que estamos tocando para crear la música que más exprese cómo nos sentimos. Me enriquece no solamente musicalmente, sino también laboralmente y a manera escénica. Ir más allá en los arreglos, de retarnos, incluso escribir música para formatos muy amplios, para formatos pequeños. Quiero todavía aprender aún más sobre mi instrumento en una agrupación de este nivel, ayudar lo que pueda. El éxito lo alcanzaríamos cuando salgamos, por decirlo, de lo convencional, de conocer otras culturas, otros países en donde nos brinden otros sonidos que, claro está, que podamos usar para nuevas composiciones, nuevos arreglos, donde podamos brindar eso que vayamos a aprender en ciertos lugares, brindárselos a muchos públicos, no solo aquí en Colombia, sino en el mundo. Estaríamos pendientes de pronto un poco de continuar con ese proceso de ensamble y tratar de interpretar mejor nuestras obras y de interpretar, digamos, con más conciencia cada vez la cantidad de obras que tocamos, ¿no? y respetando obviamente los grandes compositores a los que le hacemos nuestros arreglos y nuestras versiones. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muchas gracias, Ulibro, por tenernos esta noche acá. Les quiero presentar a nuestra cantante Alejandra Neira, para quien pido un gran aplauso. Del compositor norteamericano Al Crook. Esto es Behind These Eyes. Yo creo que querrían tener a Dalima porque somos la unión, aparte de un buen producto musical, porque estamos integrados por músicos excelentes, somos la unión también de un goce y de una transmisión de energía en el escenario. Bueno, llevaría a Dalima por varias razones. Primero, por la forma en que nosotros interpretamos las piezas, género de jazz, de latin jazz, en la timba cubana, en la salsa puertorriqueña, incluso en el mismo folclore colombiano. Se está trabajando con muchas cosas muy buenas y sería genial que estemos en varios festivales, en teatros, una gran propuesta y un gran proyecto. Dalima trae una propuesta diferente, una propuesta que alegra, una propuesta que
puede generar en el público algo que nunca ha sentido. Creo que la motivación de la agrupación es mover a la gente, hacerles sentir todos los ritmos. Precisamente tocamos todos los ritmos del mundo para que tengan un paseo, una experiencia agradable. Eso es lo que yo he podido sentir en estos conciertos que hemos hecho. Dalima. Dalima, baby. Dalima. Dalima. Yo soy Dalí.